corazón en esta noche. Nuevamente nos encontramos reunidos a través de este Facebook, pudiendo entregar la palabra de Dios. Hoy tenemos una bendición que nos predica el pastor Julio Zavala. Entonces estemos preparándonos. Dios bendiga a aquellos oyentes que no conocen el Evangelio, que puedan tener la primera experiencia con Dios, que es la más maravillosa. Cuando uno tiene una experiencia con Dios, nunca la va a olvidar, porque es el encuentro personal con el que dio su vida por nosotros, con Jesús. Entonces, en este momento, los invito a hacer una oración y le decimos: Señor Jesús, venimos a ti, Padre, y a través tuyo al Padre, para darte gracias por este día. Gracias por todas tus misericordias. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Y gracias por todo lo que harás. Padre, te ruego, Señor, que tú prepares cada vida, todos aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Oh, prepara, Señor, unge, Padre, afina los oídos del alma, para que puedan oír tus hijos, Señor, y que puedan oír, Padre Santo, aquellos que no te conocen y puedan conocerte. Oh, amado Señor, te alabo y te bendigo. Oh, en este momento, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo espíritu contrario, todo aquello que quiera molestar. Sea tu santa unción, sea tu santa sangre cubriéndonos, Señor. Oh, toma dominio de cada una de nuestras vidas. Bendiga a tu siervo que trae tu palabra. Úsalo para gloria y honra de tu nombre. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, mi Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Entonces estamos esperando el momento de la conexión que ya está llegando y podamos estar compartiendo la palabra y con el gozo del Señor, sabiendo que Él está dando oportunidades especiales en este tiempo tan malo, tiempo terrible, tiempo de muerte, pero Él ha venido a dar vida. Y entonces los que confiamos en Él, creemos, tenemos la seguridad de que Él va a guardar nuestras vidas y pase lo que pase, estamos escondidos bajo sus alas. Y la palabra de Dios dice: bajo sus alas estaremos seguros. Escudo y alarga es su verdad. Y estando en la verdad del Señor, aleluya, gloria a Dios, Él es quien va a guardar nuestras vidas. Créelo. El temor ha tomado a mucha gente, el miedo. Es algo muy fuerte lo que está pasando, pero más fuerte es nuestro Dios. Y si estamos con nuestro Dios, si estamos con Él, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? No hay poder sobre el poder de nuestro Dios. Jehová, altísimo Dios, está con nosotros. Gloria a Dios. Y entonces estamos confiando en Él y estamos esperando en Él. Alabado sea, Señor. El Señor te bendiga, el Señor te ayude, el Señor te guarde. Alabado sea, Señor. Estamos intentando ahora de hacer la conexión y mientras tanto, prepara tu vida, hermano, hermana. Saludo con el amor del Señor a todos mis hermanos, a todos los hermanos de la iglesia que están oyendo la palabra. Los saludo, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude y los guarde el Señor, pueda proveer el Señor, porque estamos en un tiempo de necesidades y hay necesidades muy grandes. Entonces, el Señor te bendiga. Pedimos al Señor la provisión
para todo hogar, que esté la provisión de Dios. Estemos orando, hay mucha gente que está necesitando. Hermanos, nosotros llegamos a quien podemos y estamos tratando de entregar a aquellos que necesitan, pero hay muchos que necesitan, que no tienen los medios, que de pronto no pueden conseguir. Entonces, oramos por ellos para que el Señor apareje la bendición, para que no falte en ningún hogar falte la bendición de los alimentos. Sabemos que Él es quien multiplica los alimentos. Bendecí, hermano, todo aquello que llegue a tus manos. Bendecí los alimentos, bendecí el dinero que pueda llegar. Bendecilo, multiplicalo en el nombre del Señor. Y Él es fiel para con sus hijos y Él no te va a defraudar. Mi querido, Dios no te va a defraudar. Todo lo contrario, Él te va a bendecir, te va a ayudar, te va a entregar la bendición que necesitas. Tú y tus hijos, tú y tu familia, es Dios quien te va a ayudar. Créelo solamente y Él lo va a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos esperando ya la conexión con el pastor Julio para que él pueda entregar la bendición de su palabra. Dios te bendiga y puedas estar orando para que la palabra de Dios haga vida en tu corazón, que Él te hable y puedas entender el llamado que Dios hace a tu vida. No es tiempo de estar quietos, sino es tiempo de orar, es tiempo de bendecir a Dios, es tiempo de darle gracias a Dios por todas las cosas y por la vida que Él nos ha regalado, porque la vida es un regalo divino y estamos viviendo por misericordia de Dios, a pesar de todas las cosas que están sucediendo. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Bendito sea Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Entonces estamos presentando al siervo de Dios, el pastor Julio Zavala. Está con nosotros, que Dios le bendiga. Amén. Cuando quiera, Juli. Hola, bendiciones. No sé si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Perfecto. Bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente reunidos en esta forma que tenemos en este tiempo. A veces se complica un poquito por la señal. Estábamos ahí a las corridas con el hermano Diego tratando de solucionar el tema de la conexión de la red. No sé por qué se me tildó el Facebook y no salía el audio, pero bueno, lo pudimos con la ayuda del Señor solucionar y sabemos que el Señor tiene una bendición para nuestras vidas en este día. Así que nos preparamos para recibir la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón en este día. Y usando un dicho popular, tendría que decirte en este día que tengo una noticia buena para darte y una mala noticia para darte. La buena noticia es que Dios tiene un propósito con tu vida. Y la mala noticia es que vamos a ser procesados para alcanzar ese propósito. Y hoy quiero compartir en el libro de Deuteronomio, que es el segundo, el de Barín, llamado en hebreo, es el segundo libro de la ley, donde Moisés le vuelve a recordar al pueblo de Israel la promesa de Dios para sus vidas. Vemos cuando meditamos en la palabra de Dios, la salida del pueblo de Israel en el libro de Éxodo, ¿no? Que ese tramo de distancia hasta la tierra prometida lo podían haber hecho en 40 días más o menos, pero resultó que tardaron 40 años, ¿no? Y todo tiene que ver con el proceso de parte de Dios. Y también me gustaría en este día hacer una división, ¿no? En cuanto al proceso, porque hay procesos
que son de parte de Dios, y este proceso era necesario en cuanto a la madurez y a la preparación espiritual del pueblo de Israel, porque ellos salieron de Egipto con una mentalidad de esclavos, una mentalidad que vemos a través de los distintos libros, cuando ellos deseaban volver a esa tierra porque tenían alimentos, porque tenían provisión, porque vivían de una forma que en el desierto no estaban encontrando, ¿no? Y el Señor tenía que cambiar esa mentalidad, tenía que mostrarse como Dios proveedor. Por eso Dios manda el maná, por eso Dios responde con las codornices, por eso Dios los manda la nube en su presencia para cubrirlos del sol abrasador, y en la noche el fuego para que no pasen por el frío, ¿no? Y el Señor muestra su mano de amor, su mano de misericordia. Pero hay otro proceso que muchas veces solemos pasar, que es el proceso donde nosotros creemos que vamos en dirección al llamado o al propósito de Dios, ¿no? Pero es un proceso donde nosotros mismos nos metemos, y vamos a ir desarrollándolo un poquito, pero te voy a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 21 al 23. Libro de Deuteronomio, uno de los 5 libros del Pentateuco. Dijimos que era el llamado en hebreo de Barín, que es la segunda ley de Dios. Y capítulo 7, versículos 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Y lo primero que vemos es el propósito eterno de Dios. Había una promesa de parte de Dios con este pueblo, un pueblo elegido, un pueblo que estaba en el corazón de Dios, para mostrar a través de este pueblo a las naciones, para Dios mostrar su poder, su deidad, ¿no? Y Dios les hace una promesa, que los iba a sacar de esa tierra y que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero esta promesa no es que se la estaba haciendo a Moisés, sino que Moisés es el que va a ejecutar la promesa. Esta promesa había sido hecha ya a Abraham, ¿no? Y a Abraham Dios le dice que va a venir un tiempo de esclavitud para el pueblo, pero que después Dios se iba a encargar de todas estas cosas. Y Dios levanta a Moisés como el libertador, ¿no? Y después vemos que la historia sigue y levanta a Josué como el gran conquistador, y se cumple la palabra de Dios, porque Dios no deja trunca nunca sus promesas. Y dice en el primer versículo que hemos leído, versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Muchas veces nosotros desmayamos en este proceso, ¿no? En esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios o de llegar al propósito de Dios, y nos quedamos sin fuerza. Pero el Señor les dice a este pueblo: no desmayes, ¿no? Porque el Señor es el que va a cumplir el propósito en tu vida y en mi vida. Y estaba el Señor recordándoles que Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios temible, que está en medio de ellos para pelear la batalla. Y hoy el Señor también te quiere recordar que Él es el que te ha hecho la promesa. La Biblia dice que fiel es aquel que te lo prometió, ¿no? Y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de las promesas. Hay un propósito eterno, como decía, pero si le podemos poner un título a este mensaje, es: para alcanzar el propósito de Dios debemos pasar y resistir el proceso. Y qué bueno es cuando nosotros estamos caminando, yendo hacia el proceso, hacia la búsqueda del propósito de Dios, y el Señor nos está diciendo que Él, aunque nos está procesando, aunque nos está edificando, aunque hay cosas que nos van a doler, hay cosas que vamos a tener que cambiar, hay cosas que vamos a tener que entender, Él está en medio de nosotros, y Él se muestra como un Dios poderoso, como un Dios soberano. Y el versículo 22 dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Y algo que tenemos que entender, que el proceso de Dios lleva un tiempo. Nosotros no podemos manejar el tiempo de Dios, pero la palabra dice poco a poco. Y esto nos habla sobre todo a aquellos que solemos ser muy ansiosos y queremos ver las cosas de Dios hacerse de una manera espontánea o de una manera rápida, de una manera a lo mejor acelerada. Y los procesos de Dios no son acelerados, sino que los procesos de Dios llevan, justamente por eso se llama proceso, porque es una concadenación de hechos o de circunstancias que nos van haciendo madurar y nos van forjando para hacer la voluntad de Dios. Porque
comparando, haciendo una comparación, las mujeres que conocen de repostería, si nosotros hacemos un bizcochuelo, el bizcochuelo tiene un tiempo de cocción. Si lo sacamos antes del horno, seguramente va a estar crudo, ¿no? Y si lo dejamos, va a estar quemado. Entonces hay un tiempo justo. Seguramente si leemos las instrucciones de la caja del bizcochuelo, las que cocinan conocen el tiempo, saben que entre 15 y 20 minutos está en el tiempo justo, ¿no? Entonces el proceso de Dios es eso, justamente prepararnos, hacernos madurar, hacernos crecer espiritualmente, pero hay un tiempo justo que Dios tiene ya preparado. Y fíjate que había una promesa en estos hombres y en estas mujeres que Dios quería cumplir. Dios había prometido y Dios lo quería hacer. El Señor está haciendo todo esto para llevar a cabo su propósito en ellos. Y el Señor también quiere cumplir en cada uno de nosotros el propósito eterno. El Señor tiene ya diseñado para nosotros. La Biblia dice que desde antes de nuestro nacimiento, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Entonces nosotros estamos ya destinados a hacer la voluntad de Dios, a hacer conforme Dios nos está mandando a hacer y nos está preparando para hacer. El tema es que no lo podemos hacer de la noche a la mañana. La palabra dice que las fieras del campo, dice, no se aumentarán contra ellos y quedará la tierra deshabitada. En este proceso hay muchas luchas, muchas dificultades por las cuales tenemos que estar fuertes y perseverar en el tiempo de Dios. Ahora, si nos preguntamos si Dios lo podía haber hecho de una forma inmediata, por supuesto, Él es Dios, Él puede hacerlo tranquilamente, pero el tema es que no lo hace porque Dios necesita que nosotros maduremos en ese proceso. Dios necesita que nosotros nos preparemos en ese proceso. Por eso Dios no hace las cosas a nuestra manera, sino que Él tiene un proceso perfecto para llevar a cabo el propósito en cada uno de nosotros. Ahora, el discernimiento que nosotros tenemos que tener, como decía al principio, es diferenciar cuando nosotros entramos en un proceso de parte de Dios para alcanzar la bendición que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, o cuando nosotros entramos en un proceso personal conforme a nosotros creemos que es la voluntad o el propósito de Dios. Fíjate que Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Debemos pasar por ese proceso de Dios? Seguramente que sí, pero también su palabra nos muestra que Él tiene planes dentro de ese proceso y Él tiene un tiempo determinado para realizar el propósito en nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y acá tenemos que diferenciar el tiempo que habla la palabra de Dios, las escrituras, el tiempo cronos, que es el tiempo cronológico o secuencial, y el tiempo kairos o kairos, que es el momento adecuado, oportuno, que es el tiempo de Dios para el cumplimiento. Es lo que estaba ejemplificando recién con respecto al bizcochuelo. Si nos comparamos con ese bizcochuelo, hay un tiempo justo, hay un tiempo oportuno, hay un tiempo que Dios ya tiene predestinado, que es el tiempo kairos y no es el tiempo cronos. Nosotros podemos decir, hace 10 años que estoy esperando esta promesa y no viene, pero que todavía no es el tiempo de Dios. Entonces Dios, si lo hace en nuestro tiempo, no es el tiempo oportuno y seguramente no estamos maduros para recibir esa promesa, o no estamos capacitados para hacer la voluntad perfecta de Dios. Y fíjate que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y empieza muchas veces a desesperarse. Muchas personas vemos que durante este proceso empieza a haber una desesperación, ¿no? Durante el proceso de Dios, como nosotros no compartimos o no somos compatibles con el tiempo de Dios, con el tiempo kairos de Dios, empieza a haber como una ansiedad en nosotros y hacemos preguntas. Por ejemplo, si Dios puede sanarme, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no lo hace ya? ¿No? Si Dios puede darme trabajo, ¿por qué no abre la puerta de bendición ahora? Si Dios puede restaurar mi matrimonio, ¿por qué no lo hace ahora? Bueno, la respuesta es muy simple a todo esto, porque aunque no lo comprendemos, el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor muchas veces nos permite pasar por estos procesos, nos permite pasar por distintas necesidades, por distintas dificultades, no solamente para hacernos madurar, sino para que nosotros podamos ser testimonio de aquellos que el día de mañana vayan a necesitar una palabra de parte nuestra. Nosotros, cuando fuimos procesados por Dios, cuando pasamos por las distintas dificultades, podemos hablar
a aquellos que necesitan, porque nosotros lo hemos atravesado y podemos decir con conocimiento de causa que predicamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios, como dice su palabra, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estábamos perdidos, Él nos rescató y nos dio vida. Entonces podemos pasar por procesos, pero cuando es el proceso de Dios, lo que hace en nosotros es un crecimiento. Fíjate que si nosotros tomamos uvas, por ejemplo, el que le gusta la uva, no sé, el otro día fui a una verdulería y me sorprendí porque no había uvas de estación aquí de Argentina, había uvas chilenas y valía 150 pesos el medio kilo de uvas, ¿no? Pero si tomamos esa uva, ¿no es cierto?, vale 150 pesos el medio kilo. Ahora, si esa uva es procesada y se transforma en vino, seguramente un vino de ese tipo de uva debe valer arriba de los 1.000 pesos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando somos procesados hay un valor agregado en nuestras vidas que Dios está poniendo. Si no pasamos por el proceso, vamos a quedar simplemente siendo uvas de 150 pesos el medio kilo. Pero cuando estamos siendo procesados, Dios va a refinar nuestras vidas y en ese proceso, en esa tarea, en esa transformación, vamos a recibir un valor agregado de parte de Dios, y esto es lo que Dios está haciendo en medio del tiempo, en medio del proceso. Lo que tenemos que hacer es aprender a esperar. Y aprender a esperar significa no desesperar. Aprender a esperar significa confiar plenamente que Dios lo está haciendo. Pero el tema es saber que si es parte de Dios este proceso o es un proceso donde nosotros mismos nos metemos. Fíjate que la palabra nos cuenta que cuando David peca, ¿no?, con Betsabé, la mujer de Urías, él mismo se mete en un proceso porque peligró el reinado. Eso no fue de parte de Dios. Y tomando el ejemplo de David, cuando David siente en su corazón de censar al pueblo, él trae una gran mortandad al pueblo a causa de la ira de Dios. Y eso no era parte del proceso de Dios. Dios no quería hacer eso con David. Dios no lo quería hacer madurar de esa manera, sino que fue un proceso que él mismo se metió haciendo conforme él creyó que estaba bien o que era bueno hacerlo o que lo podía hacer deliberadamente y que no iba a traer consecuencias. Entonces, el proceso de Dios trae crecimiento espiritual, trae bendición a nuestras vidas, pero nuestros procesos traen muchas veces consecuencias desafortunadas y perdemos, como el pueblo de Israel, tiempo en el desierto, tiempo en el proceso verdadero de Dios para alcanzar la promesa, para alcanzar la tierra prometida. Por eso es muy importante enfocarnos solamente en el propósito de Dios y saber y entender que Dios nos va a procesar de una forma distinta a cuando nosotros nos metemos en procesos de hombre que no edifican, que solamente nos lleva a detener el tiempo. Por eso muchas veces vemos, aún dentro de la iglesia, personas que pasan 15, 20 años y pareciera como que no hay crecimiento espiritual, pareciera como que todo está igual, pareciera que nunca progresa, parecieran tantas cosas, pero es que no están siendo procesados para el propósito de Dios, sino que se han metido en procesos propios. Por ejemplo, si yo gano 20.000 pesos de sueldo, yo no me puedo endeudar con la tarjeta 40.000 pesos por mes, porque yo solo me estoy metiendo en un proceso donde no voy a poder salir. Yo solo voy a estar haciendo que esto traiga desgracia o problemas o preocupaciones a mi vida, haciéndome desenfocar del propósito que Dios tiene. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir en este día para que tengamos bien en claro que hay un propósito eterno de Dios, pero ese propósito significa que vamos a ser procesados. Pero lo bueno es ser procesados por Dios y no nosotros en busca de lo que creemos ser el propósito de Dios, nos metamos en procesos que no nos corresponden y que nos equivoquemos y que tardemos las promesas de Dios para cada una de nuestras vidas. El pueblo de Israel le llevó generaciones, aún murieron muchos sin ver la tierra prometida. Aún el mismo Moisés no pudo entrar, porque estaba en ese proceso, estaba acompañando al pueblo, pero él también desobedeció por hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y fíjate que Moisés dice la palabra que era un hombre manso, que no había más manso en la tierra, y sin embargo ahí en la peña se enojó y golpeó y desobedeció y se olvidó de honrar a Dios como Dios lo había ordenado hacer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también dentro del proceso de Dios, lo que Dios nos va ordenando hacer y cumplir a su palabra y cumplir conforme Él nos va ordenando que hagamos, para no perder el tiempo en cosas que Dios no quiere, para no retrasar las promesas de Dios, para no retrasar el propósito de Dios, para no retrasar la tierra prometida que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y fíjate que la palabra de Dios dice, nos cuenta
¿no? La historia de David, que él hizo todo esto y retrasó el plan de Dios, retrasó el proceso de Dios. Es verdad que la palabra también nos enseña que todas las cosas no nos ayudan a bien, conforme el propósito hemos sido llamados, pero muchas veces perdemos el tiempo, por más que seamos edificados, muchas veces perdemos el tiempo, desgastamos la fuerza y a veces vienen sensaciones de fracasos o de derrota que no vienen de parte de Dios, sino que nosotros mismos al intentar hacer cosas y a perder el tiempo creyendo que es parte del proceso de Dios y es nuestro propio proceso de crecimiento o lo que creemos que va a ser un crecimiento, traemos nosotros mismos frustraciones. Cuando Dios está en el asunto, no hay frustraciones, sino que hay bendición. Eso lo tenemos que vivenciar. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, cuando es de parte de Dios, vamos a estar gozosos aún en la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos el propósito de Dios en nuestras vidas, mientras que estamos siendo procesados? Quiero compartir en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, una oración que hace este varón en medio de una circunstancia difícil. Dice la palabra de Dios, Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará el fin, y no mentirá, y aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Él está haciendo esta oración, aunque la visión tardara, aunque tu promesa tarde, aunque pareciera que todavía falta, te quiero decir que queda poco tiempo ya para que la promesa de Dios sea cumplida en tu vida. Pero tenemos que aprender que durante el proceso Dios nos va a ir formando. Y fíjate qué bueno es cuando Dios nos va formando, porque como decía antes, esto no va a traer a nosotros pesadez, sino que vamos a pasar por la prueba, vamos a pasar por el proceso gozoso. Fíjate lo que dice Romanos, versículo 5, capítulo de 3 al 5, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y qué bueno es pasar por tribulaciones, porque Dios nos está preparando y nos está dando paciencia. Nos está dando paciencia para esperar hasta que estemos listos para cumplir el propósito por la cual hemos sido llamados. Y la paciencia, dice, trae prueba. Y la prueba trae esperanza. O sea, que vamos a pasar por todo esto. Cuando estemos tranquilos, creyendo que no viene nada más, ahí atrás viene otra prueba. Y yo te aliento, mi amado hermano, que si estás pasando en este tiempo, en este proceso de parte de Dios, y crees que todo se terminó, bueno, atrás viene otra prueba. Fíjate que cuando el profeta va a visitar a la viuda, dice que la viuda no tenía aceite y tenía apenas un poco de harina y un poco de aceite. Y era lo único que tenía, y el profeta le dice que le hornee una torta y que use eso y que no iba a faltar la provisión en esa casa hasta que no se termine el tiempo de escasez, el tiempo de sequía, ¿no? Y la mujer cree a la palabra de Dios, cree a lo que el profeta le está diciendo y prepara. Y dice la Biblia que por esos 3 años y 6 meses no escaseó el aceite y no escaseó la harina en esa casa, sino que Dios multiplicó a la fe de esta mujer y mostró. Pero atrás de eso dice que el hijo de esta mujer murió. O sea que estaba siendo procesada, estaba viendo la bendición de Dios, estaba viendo cómo Dios movió su mano y atrás de eso viene otra prueba. Entonces, prepárate, porque cuando estás siendo procesado, cuando todo parece que está tranquilo, viene la prueba de parte de Dios. Pero Dios también ahí se glorificó, porque usó el profeta y dice que el niño que estaba muerto resucitó para la gloria del Padre. Qué bendiciones, porque Dios se muestra en medio de la prueba. Y continuando con Romanos, dice que la prueba trae esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y qué bueno es saber que tenemos un propósito y que vamos a pasar por prueba, y que esta prueba va a traer tribulación, y que esta tribulación nos va a traer esperanza. ¿Sabes por qué? Porque no esperamos en un hombre, no esperamos en una mujer, no esperamos en un político, no esperamos en la ciencia, no esperamos en los médicos, no esperamos en nada terrenal, sino que nuestra esperanza está puesta en los cielos, está puesta en el Señor. Y encima el Señor nos dice que por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es la promesa que Jesús hace antes de partir de la tierra. Yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar huérfano. Mi Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, el Espíritu que hoy está con nosotros, va a estar por los siglos hasta la consumación del mundo. Ese Espíritu Santo es el que está hoy en medio de la prueba. Ese Espíritu Santo es el que hoy quiere fortalecer tu vida si estás pasando por un proceso y si te estás equivocando y es un proceso que vos mismo te metiste. Hoy el
Señor te da el discernimiento de espíritu para que puedas ver si es de parte de Dios, porque si este proceso te está trayendo pesadez al corazón, te está trayendo desesperanza, te está trayendo angustia, eso no es de parte de Dios, y es hora de que, como dice el GPS, recalculemos y vayamos en pos del propósito de Dios y en pos de la promesa de Dios. Y aunque seamos procesados por Dios, eso va a traer gozo a nuestras vidas, eso va a traer paz a nuestras vidas, porque sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar hasta el fin de los días, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos siendo procesados por Dios, Él va a hacer la buena obra a nosotros y la va a hacer perfecta. Y fíjate que dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 7, mas yo Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Este varón está diciendo que él va a esperar en el Señor, que él va a esperar las promesas, que él va a entender, aunque estaba pasando el pueblo por un momento muy difícil, Dios va a cumplir las promesas. Y el versículo 23 del libro de Deuteronomio que hemos leído, dice, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Está hablando de las naciones, está hablando de las promesas. Cada promesa para nosotros es un logro. Las naciones era el paso que iban abriéndose camino, ¿no?, para llegar a la tierra prometida. Había escollos, había naciones, había problemas, había necesidades, había un montón de circunstancias que estaban impidiendo una de las batallas más difíciles que le toca emprender a Josué. La primera batalla es pasar los muros de Jericó, atravesar Jericó, la primera ciudad que encuentra para llegar a la tierra prometida. Pero sin embargo Dios muestra su mano con él. Y yo no sé si ya has atravesado el primer escollo o si vienes atravesando muchos escollos. Lo que sí sé es que el Señor va a hacer su voluntad en tu vida, y el Señor te va a fortalecer y te va a hacer pasar todo muro, te va a hacer pasar toda tierra donde haya enemigo, y el Señor va a entregar toda nación, va a entregar todo problema en tus manos, porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor ya hizo la obra en la cruz por cada uno de nosotros. El Señor ya ha dado su palabra, el Señor ha hecho su promesa sobre nuestras vidas. Entonces el Señor nos va a acompañar hasta el cumplimiento de sus promesas en cada uno de nosotros. Y fíjate que dice, mas Jehová las entregará delante de ti y las quebrantará con gran destrozo. El Señor se va a encargar de tus enemigos. El Señor se va a encargar de aquellos que quieren hacerte daño. El Señor se va a encargar de aquello que quiere interrumpir el propósito de Dios en tu vida. Cuando no es de Dios, van a venir circunstancias, pero Dios se va a encargar de darte la victoria. Cuando es de Dios, Dios lo va a permitir para edificar nuestras vidas, para traer paciencia, para moldear nuestro carácter, para aumentar nuestra fe y para aprender a ser dependientes de Él. Y fíjate que Él no va a dejar a medias la obra en nosotros. El propósito de Dios se va a cumplir para bendición en nuestras vidas. Ahora nosotros solo tenemos que confiar y esperar. Lo demás lo va a hacer Dios. Tenemos que permanecer en fe, orando, ayunando, pidiendo. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que tiene un propósito eterno con vos, el que te ha elegido, aquel que ha mirado tu vida, Él tiene un propósito y Él quiere hacer la obra. Y dice que la va a perfeccionar. El apóstol Pablo dice, estoy persuadido, estoy convencido. Si hay alguien que pasó por el proceso, fue el apóstol Pablo. Vemos la conversión de él mismo, una conversión terrible, cuando él recibe al Señor, cuando él se encuentra con Jesús y cómo cambia su vida. Pero no es que cambia su vida y todo le es color de rosa, no. Él empieza a ser perseguido, él empieza a ser golpeado, él empieza a ser apedreado, él empieza a ser mirado con desprecio en las ciudades donde entraba, y aún dice la palabra que lo han sacado casi muerto o creyéndolo por muerto de las ciudades, y él se levantaba con las pocas fuerzas y entraba de vuelta a predicar. Él entendió el proceso de Dios, él entendió lo que venía a partir de su llamado, y nosotros tenemos que entender lo que viene a partir del llamado de Dios a cada una de nuestras vidas. Vamos a ser procesados, nos va a doler, nos va a muchas veces a hacer sentir muchas veces cansados, debilitados, pero quiero decirte que si viene de parte de Dios, vamos a recibir la fuerza necesaria, vamos a recibir el gozo, vamos a recibir la paz y vamos a pasar por ese proceso gozosos, sabiendo que Dios está en control. Y la última palabra que quiero compartir
Es el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si estás esperando algo de parte de Dios, y ya no hablo de un llamado específico, sino hablo algo en tu vida en particular, si estás esperando sanidad, si estás esperando que Dios restaure tu matrimonio, que Dios restaure tu vida, que Dios transforme el corazón de tu pareja, que Dios transforme el corazón de tus hijos, que Dios haga algo en tu vida y estás en ese proceso de espera que muchas veces nos trae desesperación y no entendemos el tiempo de Dios, no entendemos la maduración de Dios. Bueno, en este día quiero compartirte esta palabra que dice así, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo donde el Señor está obrando en las vidas. En este tiempo es un tiempo donde el Señor está mostrando que Él no quiere hacer tardar su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es un tiempo para predicar este evangelio de salvación a aquellos que no conocen al Señor. En medio de tu proceso no te podés quedar callado. En medio del proceso, aunque estés pasando por dificultades, aunque Dios esté permitiendo que estés pasando por pruebas, no podés quedarte callado. En medio de este proceso tenés que anunciar al mundo que Jesucristo murió y resucitó con poder al tercer día entre los muertos. Y ese poder es el que hoy tiene la iglesia, y ese poder es el que hoy está en tu vida para predicar con autoridad la palabra de Dios, para salvar a aquellos que están perdidos. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche, si entiendes que hay un propósito en tu vida, si entiendes que puedes estar siendo procesado, que podamos entender y discernir si es proceso de parte de Dios o es algo que nosotros nos tenemos en el pensamiento y solo nos metimos en ese proceso. Si es de parte de Dios, hoy quiero orar por tu vida para que el Señor te fortalezca en este proceso y que salgamos de este proceso refinados como las uvas y que tengamos un valor agregado en nuestras vidas. Que este tiempo de proceso salgamos de esta cuarentena, salgamos de este tiempo fortalecidos en el poder de su Espíritu, que salgamos con gozo sabiendo que el Señor ha hecho algo nuevo en nosotros. Este tiempo no puede servir solamente para mirar series en Netflix. Este tiempo no tiene que servir para estar haciendo cosas que no edifican, a lo mejor arreglando el jardín o pintando la casa. No, este tiempo tiene que ser para intimidad con el Padre, para recibir revelación a través del Espíritu Santo, para que Dios empiece a mostrar el propósito eterno que hay en tu vida. Para algo Dios te llamó, para algo Dios te escogió. Dios no se equivoca, Dios no te tiene en el pueblo porque sí, Dios te tiene con una misión especial aquí en la tierra, y el tema es que nosotros tenemos que descubrir el propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros, pero tenemos que descubrirlo en el discernimiento del Espíritu, tenemos que descubrirlo en la intimidad, donde el Padre nos revela los secretos más profundos. Jesús le dice en una parábola a los discípulos que el dueño de la viña le dice: ya no lo llamaré más siervo, porque el siervo no sabe las cosas de su patrón, pero ahora lo llamaré amigo, porque los amigos conocen. Y Dios quiere llamarte amigo porque quiere revelarte los secretos en confianza del reino. Quiere el Señor mostrarte su propósito eterno en tu vida. Por eso, si estás pasando por un proceso que no es de parte de Dios, que en esta noche al orar puedas recibir la revelación a través del Espíritu Santo y que puedas cancelar todo eso y enfocarte en el propósito eterno que te va a dar a vos y a mí la verdadera bendición para poder hacer la voluntad del Padre, para poder hacer conforme Dios nos está llamando. En este proceso que estás pasando, que la fortaleza de Dios esté sobre tu vida. Y si estás necesitando algo y estás ansioso, bueno, dice la palabra de Dios que echemos sobre Él toda ansiedad. Él se va a encargar de todas las cosas. No, nos muestra el Señor siempre su mano de amor, su mano de misericordia. El mismo Padre nuestro nos enseña a orar de esta manera: Padre nuestro, danos el pan de cada día, ¿no? Entonces tenemos que pedir el pan de cada día, tenemos que pedir y reconocer la soberanía de Dios, tenemos que ser dependientes de Dios, y en este proceso tenemos que depender más que nunca de nuestro amado Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra, para que la palabra de Dios haga vida en cada uno de nosotros. Sabemos y entendemos, conforme su palabra, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, que tiene un propósito por la cual es lanzada. Y yo sé que del otro lado hay gente que está pasando por procesos, no solamente por procesos de parte de Dios, sino también por procesos
que la vida nos hace pasar muchas veces, pero hoy necesitas recibir esta palabra y fortalecerte, sabiendo que Dios va a orar. Y si no es de Dios eso, bueno, es tiempo de enfocarte en las cosas del reino, es tiempo de volverte a Dios, es tiempo de buscar a Dios y recibir verdaderamente la visión para poder alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Y cuando nosotros somos bendecidos, dice la palabra de Dios, cuando Pablo se presenta al carcelero delante de él, dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? No, y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando nosotros recibimos y entendemos el propósito de Dios, no solamente somos bendecidos, sino también que bendecimos a los que están a nuestro alrededor. Si estamos siendo procesados, al salir de este proceso, vamos a poder bendecir a los que están a nuestro alrededor para poder alentarlos. La Biblia dice que nosotros tenemos que alentar y ayudar a los débiles en la fe, pero primero tenemos que fortalecernos, porque un débil no puede ayudar a otro débil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos llenos de la palabra, cuando nos fortalecemos en el poder de Dios, podemos bendecir a aquellos que están caídos o que están débiles y decirles, yo pasé por este proceso, pero créeme y sabelo que Dios te va a sacar y te va a dar la victoria. Es parte del propósito de Dios con tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora, ahí donde estás. No sé si alguien de los que está en línea no conoce al Señor. Yo quiero presentarte a este Dios que estamos predicando nosotros. Entendemos, la Biblia dice que no podemos callar lo que hemos visto y oído, y hemos visto y oído muchas cosas de parte de Dios y creemos en el poder de Dios en este tiempo. La Biblia dice también que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y estamos en un tiempo donde la tierra está corrompida, donde abunda el pecado, pero creo y entiendo conforme a la palabra que sobreabunda su gracia. Y el Señor te llama con un propósito. El Señor está mirando tu vida y no quiere que andes por la vida deambulando, padeciendo, pasando necesidad, cuando Él quiere amarte como Padre que es para tu vida. Él quiere bendecir tu vida. Por eso, si no conoces a Dios, yo te invito en este día a hacer una oración de fe. Ahí donde estás, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, murió y resucitó con poder de los muertos, y hoy está a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros, bueno, vas a ser salvo. Y no solamente tú, sino que vas a llevar esta bendición a tu casa, para que puedas entender y predicar esta palabra y decirle a los demás cuán grandes cosas ha hecho en tu vida. Pero con la boca, dice la palabra, que se confiesa para salvación. Por eso te voy a invitar a que me acompañes en una oración de fe, ahí donde estás, que si quieres cerrar tus ojos, si quieres no sé, extender la mano hacia la pantalla, hacia el teléfono, la tablet. Hoy estamos viviendo este tiempo de lo digital, pero no hay distancias porque el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo momento. Dios es omnipresente, omnisciente, Él sabe todo y Él está en todo lugar. Así que en este tiempo que puedas hacer esta oración y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Reconozco, Señor, que he vivido una vida apartada de ti y de tu propósito. Pero en este día yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Recibo tu perdón y acepto tu perdón. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Abro mi corazón y te pido que entres a él, Señor, y que habites en él. Señor, y que en este día yo te acepto como mi Señor y único y personal Salvador de mi vida. Te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración de fe, bienvenida, bienvenido a la familia de la fe. Ahora tienes un poder que antes no tenías, ahora tienes un derecho que antes no tenías. Ahora eres hijo de Dios, coheredero con Cristo en el reino de los cielos. Así que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Por eso en este día quiero orar. Quiero orar por aquellos que conocen al Señor y que están siendo procesados o que están pasando por un proceso, para que puedan discernir si eso viene de parte de Dios o si hay cosas que tienen que cambiar en las vidas, que tenemos que cambiar en nuestras vidas y direccionarnos a las cosas que edifican, a las cosas que Dios quiere, y salir de aquellos que no edifican y que traen destrucción y traen problemas y traen amarguras a nuestras vidas. Y quiero orar por tu vida para que Dios te fortalezca en este proceso y que te ayude a poder superar todo escollo, a que puedas ver toda nación delante de ti vencida. La Biblia dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola, que el enemigo está debajo de nuestros pies. Así que el enemigo fue vencido, no tiene autoridad, solamente que vos lo tenés que creer y vos lo tenés que declarar conforme a la palabra del Señor. En medio del proceso, Dios se va a glorificar en tu vida. Es necesario que pasen cosas
para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida y en tu hogar, para que todos los que están a tu alrededor vean lo que Dios está haciendo, la transformación que Dios está haciendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. Todo lo que está en las manos de Dios es prosperado y es bendecido. Ahí donde estás voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Porque tú nos estás enseñando, Señor, que hay un tiempo que vamos a ser procesados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que somos probados también como oro en el crisol, Señor. Donde la temperatura es aumentada, Señor, pero el oro se refina, Señor, y quita toda impureza. Y adquiere un valor, Señor, superior al que tenía cuando ingresó. Por eso te pido, Señor, que si hay alguien que está pasando por procesos, Señor, para alcanzar el propósito, Padre, tú lo fortalezcas en este tiempo. Tú le des ánimo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que pueda estar enfocado, enfocada, Señor, a eso que tú quieres hacer, Señor. A lo que tú quieres, Señor amado, elevarnos, Señor, a ese nivel espiritual, Padre mío, a hacer tu voluntad, Señor. Y no solamente ser egoísta, Señor, y recibir las bendiciones, Señor, y recibir más y más de ti, Señor, sino que eso que recibimos podemos dar. Tu palabra dice que de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar, Señor. La gracia, el favor inmerecido, porque no somos nada, no somos nadie, pero tus ojos de amor y de misericordia un día miraron nuestras vidas, Señor. Y tú tienes este propósito para cada uno de nosotros. Por eso yo te pido, Señor, que en este proceso, Señor, si es tu voluntad, que lo podamos pasar, Señor, y salir victoriosos, Señor. Y que tú nos edifiques, nos hagas crecer. Señor, tenemos que alcanzar, Señor, tu estatura. Que podamos menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Y si alguien, Señor, está en un proceso que no viene de parte tuya, Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, abre sus ojos espirituales para que vea. Que no retrasen, Señor, las promesas. Que no retarden, Señor, tu propósito, Padre. Señor, como el pueblo de Israel, Señor, murieron en el desierto por no entender y por no ver el propósito, Señor. Y por no obedecer, Señor, lo que tú les ordenabas hacer, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, si hay algo que nos está distrayendo, si hay algo que el enemigo haya puesto, Señor, algo que nos está desenfocando o nos está, Señor, desvirtuando el propósito, ahora en el nombre de Jesús, Señor, cae toda mentira del diablo, Señor. Cae todo engaño del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que arranques de nuestras vidas, Señor, todo aquello que el enemigo haya puesto, que trae desánimo, que trae cansancio, Señor, que trae flaqueza espiritual, Señor. Padre, que nos abate, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, seamos levantados ahora. Tu palabra dice, Señor, que los jóvenes se fatigarán. Padre, pero, Señor, recibimos nuevas fuerzas y correremos y no nos fatigaremos, no nos cansaremos. Señor, recibiremos nuevas fuerzas como el águila y podremos volar, Señor. Podemos, Señor, levantarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego ahora, los que están esperando una respuesta, Señor, ayúdalos, Señor, a esperar en ti. Que puedan, Señor, esperar confiados, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vas a hacer la obra, Señor. Si hay enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora, conforme tu palabra, Señor. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Por eso declaro ahora sobre las vidas de aquellos que están enfermos, cualquiera sea el nombre de la enfermedad, que suelten las vidas ahora. En el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús en este día. Padre, en el nombre de Jesús, que este propósito, Señor, que tú tienes, Señor, yo sé que es para glorificarte en aquellos que están enfermos, Señor, y puedan declarar al mundo, Señor, lo que tú hiciste en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que están tristes, Señor, que están agobiados, Señor, levanta, Señor, da nuevas fuerzas, Señor. Tu palabra dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, Señor. Que pacientemente podamos esperar la respuesta. Señor, la respuesta no está lejos, Señor. Estás tú, Señor, dice tu palabra, más cerca que cuando hemos creído, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás ahí para darnos, Señor, la respuesta. Fortalece nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos dice, diga al débil, fuerte soy. Si hay alguien débil, Señor, que declare en este día. Señor amado, diga al pobre, rico soy. Porque tú eres, Señor, el que nos provee, el que nos bendice. Que podamos declarar tu palabra, Señor. Creyendo, Señor, que a pesar del tiempo, que a pesar del propósito, que a pesar del proceso que pasamos, Señor amado, tú estás en control de todas las cosas. Quita toda ansiedad, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y tú nos hagas crecer, Señor, crecer cada día, Señor, para alcanzar, Señor, esas promesas que hay sobre cada uno de nosotros. Direcciónanos
Espíritu Santo, direcciona nuestras vidas, Señor. No nos dejes equivocar, Señor. Tu palabra dice, no nos metas en tentación. Líbranos del mal, Señor. Padre, líbranos, Señor, de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús. Y quítanos de toda tentación que nos aparte de ti y de tus propósitos. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todos los que están del otro lado. Los que te conocen, Señor, y los que hoy te han conocido, Padre. Que puedan recibir, Señor, de tu amor, Señor amado, incondicional, de tu amor eterno, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendiga esta palabra, Señor, y esta palabra haga vida en cada corazón. Que tu palabra, Señor, traiga, Señor, convencimiento de pecado, justicia y juicio. Por amor a tu nombre, Señor, y seas tú glorificado, Señor. A ti y solamente a ti sea la gloria en este día, por todos los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, pastor. No sé si me está escuchando. Le damos gloria a Dios. La verdad que una hermosa palabra que trajo, que inspiró el Espíritu Santo en tu corazón. Le damos gloria, le damos honra al Espíritu por lo que está haciendo en este tiempo. Yo anoté tres palabras de esta predicación que trajo el pastor Julio. Y las tres palabras son proceso, intimidad y propósito. ¿Cuán importantes son las tres juntas? El proceso, la intimidad y el propósito. Vos y todos sabemos que tenemos un propósito, pero para que ese propósito sea revelado, nosotros tenemos que estar en intimidad. Y cuando entramos en intimidad, el Señor nos va a poner en un proceso para que nosotros, como decía el pastor Julio, estemos aprobados para poder hacer la buena voluntad de Dios, que es lo que tiene que hacer con nosotros. Así que le damos gloria, le damos honras, gracias a todos los conectados. Los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Quiero bendecir la vida del pastor Julio, que trajo esta hermosa palabra que le inspiró el corazón el Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una oración también por el pastor, para bendecir su vida, para darle gracias al Señor por la palabra que trajo, ¿no? De cuán importante para nosotros es el proceso, la intimidad y el propósito. Yo quiero decirte a cada uno de ahí, los que están presentes, vos tenés un propósito divino, tenés una intimidad que es tener que estar con el amado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que dice que Él nos lleve a sus cámaras y estemos ahí. David decía que él quería estar siempre delante de la presencia de Dios y que nosotros podamos pedirle a Dios, a Jesús, su corazón en nuestras vidas para poder entender lo que Él quiere de nosotros en este proceso, en esta intimidad y en el propósito que Él tiene. Así que ahí donde estás, vamos a bendecir la vida del pastor. Así que, amado Padre, te damos gracias, Jesús, por esta tu palabra que vos trajiste a cada una de nuestras vidas. Padre Santo, porque vos estás, Señor amado, hablándonos, Señor amado, diciéndonos que tenemos que entrar en un proceso, Señor Jesús, para poder conocer tu buena voluntad, Jesús. Yo quiero bendecir, Señor amado, la vida de tu siervo que ha traído esta palabra, Señor amado, para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te damos gloria, te damos honra, alabanza, Señor amado. Yo te ruego que esta palabra, Señor amado, pueda llegar a gente inconversa, Señor Jesús, y que puedan conocerte y que puedan ser cautivados, Señor Jesús, que puedan ser seducidos por tu amor, Señor amado, así como nos seduciste alguna vez a nosotros, Señor amado, y no nos apartamos más de vos, Señor Jesús, así pueda llegar esta palabra a cada persona y hacer vida en su corazón, Señor amado, ser una semilla que caiga en buena tierra, en una tierra fértil, Señor amado, y que pueda dar, Señor amado, frutos al 100%, Señor Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias por cada persona que está mirando este vivo. Te ruego, Señor amado, que sean bendecidas en tu nombre, Señor Jesús. Padre Santo, que vos estés tomando el control, dominio de sus vidas, de sus hogares, Señor amado. Padre Santo, y los llenes de tus favores inmerecidos, Señor amado, pero que vos, a través de tus sacrificios, Señor amado, nos diste esas oportunidades, esos favores, Señor Jesús. Te damos gloria, honra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy, hermano, por participar en este vivo. Te esperamos nuevamente los sábados, los jueves,
a la misma hora, 20 horas. No se olviden que también estamos transmitiendo, se están haciendo cargo los hermanos Néstor y Maricel a través de su Facebook. También ellos están los lunes, los miércoles y los sábados, viernes, 20 horas, perdón. Así que también te estamos invitando a que puedas venir a participar, a poder alabar al Señor, a poder estar un momento con Él, a estar como iglesia, ¿no? Que podamos traer la imagen del cielo aquí, que podamos estar todos unánimes en un acuerdo adorando a Papá. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el sábado si Dios quiere. Muchas bendiciones.